si le parece, vamos a tener una invitada, la primera entrevista, que es con Verónica Villalbazo, que más bien nosotros la ubicamos como nuestra querida Frida Guerrera, que ya se encuentra con nosotras y nosotros. Y Frida, pues está haciendo un recuento estremecedor. Ya sabe usted que esta mujer, además, pues es una mujer que pues trabaja a ras de suelo, trabaja directamente con las víctimas y ha hecho todo un recuento y un estudio verdaderamente fuerte y tremendo, y que bueno, por eso la invitamos para que nos acompañara el día de hoy. Así que Frida Guerrera, muy buenos días, bienvenida. Hola, querido Ernesto, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, por interesarte por el tema que, híjole, la verdad es un tema que nos sigue pues manteniendo ocupados, preocupados y trabajando, porque pues pareciera que este infierno, esta pandemia de violencia en contra de mujeres, niñas y niños no se detiene, querido Ernesto. Pues sí, lamentablemente una situación bastante compleja. Y Frida, te aventaste una tarea monumental de hacer un recuento, y este recuento de 2022 es verdaderamente estremecedor. Y lo hemos dicho aquí en varios momentos, pues hacer este trabajo implica mucho desgaste también, no solamente intelectual, sino emocional, porque siempre son historias bastante crudas y nadie las quiere hacer como normalmente pues lo hace nuestra querida Frida Guerrera. Así que Frida, pues cuéntanos por favor estos datos de esta investigación que has realizado. ¿Qué información te está arrojando? Pues mira, Ernesto, de hecho es un recuento que tratamos de llevar a cabo desde el 2016. Nos arroja datos, a mí me impresionaron muchas cosas en el sentido de que haciendo la comparativa con los datos que da el Secretariado de Protección Ciudadana, había feminicidios que nosotros no teníamos registrados, y que es una de las situaciones que nos preocupa, porque a veces pareciera que solamente alguna parte de la prensa se dedica a dar estos datos. Por ejemplo, en Campeche nos brincó mucho el hecho de que nosotros tuviéramos registrados solamente algunos feminicidios y un homicidio, ¿no? Y que ellos tuvieran registrados pues 10 feminicidios y 6 homicidios. No sabemos a qué se deba, es como si la prensa no tuviera acceso a esas notas graves y terribles que deberíamos como de tener muy presentes todo el tiempo. Pero bueno, más allá de los números, Ernesto, que son la verdad pues dolorosos, nosotros recabamos 1,724 feminicidios en lo que va lo que fue del 2022, y 369 homicidios dolosos. Y bueno, las cifras oficiales nos arrojan 947 feminicidios y 2,807 homicidios. Es muy dispar, no es que tengamos otros datos, es que nosotros nos basamos en lo que dice obviamente el Código Penal, en este artículo 325, que pues habla de lo que es el feminicidio, ataques directos en contra de mujeres por el hecho de ser mujeres, en contra de niñas. Nos hicimos un apartado importante ahí en el tema pues de las mujeres adultas mayores, de las niñas que siguen siendo y que siguen creciendo estos números. Cada vez son más bebés, nuestras chiquitas, que siguen siendo lastimadas. Nos brincaron muchas cosas, Ernesto, referente a también lo que está pasando con las adolescentes, estas niñas de entre 14 a 17 años, que son la mayoría de ellas enganchadas en las redes sociales, en estos juegos, y que lamentablemente muchas no aparecen o las encontramos ya sin vida, ¿no? Yo creo que ese es un tema que se tiene que trabajar también no nada más desde el gobierno, sino desde casa. Hay mucho que reclamarnos a nosotros como sociedad,
pero también hay mucho que reclamarle a quien dice que está haciendo todo para que esto pare, que se están haciendo cosas, sí se están haciendo cosas, pero no las sabemos. La gente no sabe a dónde acudir, Ernesto, y eso es lo que, el reclamo que hay hacia esta parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales que todavía no se logra entender. Para poder... Ajá, dime, Ernesto. Frida, una pregunta. En este trabajo detallado que tú haces y que te hemos visto ahí también que vas a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos parece útil también el poder contrastar esta parte, porque ciertamente, y te hemos visto que le has dado también un reconocimiento a la autoridad, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también haces la crítica de lo que no se está haciendo, reconoces lo que se hace y reconoces lo que no se hace. Si si tuvieras que sintetizar de lo que consideras que sí se está haciendo y de lo que consideras que no se está haciendo, ¿qué sería, Frida? Pues mira, lo que sí se está haciendo es, y eso es real, se están deteniendo a más. Se están deteniendo a más feminicidas y se están deteniendo a más agresores que no han llegado a cometer el acto. Eso sí lo puedo reconocer. Pero también hay otras, y que además de todo esto lo está haciendo el gobierno federal, ayudado obviamente de los gobiernos estatales, pero se está empujando la detención o la prevención para evitar que se estén deteniendo, bueno, más bien para provocar o para detener a estos sujetos antes de que cometan un feminicidio o una violencia más extrema en contra de mamás, porque se está dando mucho en contra de las mamás, de las abuelitas, en general de las parejas y exparejas. Pero lo que sí creo, Ernesto, y que es algo que yo espero mañana poder exponerle al presidente, es que ahora pareciera que no nada más, y que entiendo que los poderes están divididos, pero hemos ayudado a detener a muchos. Nosotros teníamos el caso de así, nada más uno, de todos los muchos que hay, de un feminicida que nos tardamos mucho en ubicar, que se detuvo después de 2 años de cometer el feminicidio, que la mujer que él asesina o que presuntamente asesina es encontrada en las calles violada después de estar con él, es la última persona que lo ve. Se encuentra ADN, que el ADN es la prueba máxima, es la prueba madre, como le dicen por ahí en todos lados, y el juez, el día que iba a dar el fallo, simple y sencillamente en el Estado de México, dijo, no, el hecho de que él tenga ADN, ella tenga ADN del sujeto no significa que él la haya asesinado y lo absuelve. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer. Uno, creo que falta que ese informe de género que nosotros le hemos estado pidiendo al presidente se lleve a cabo en ese espacio tan importante que él mismo lo dice. Es un espacio importante que todos ven. ¿Y por qué no se mete ahí el tema de lo que puede hacer una mujer? Porque hay mucha gente que no sabe qué hacer, Ernesto. O sea, a mí me preguntan, es que, ¿a dónde voy? Porque tengo que denunciar que mi hija desapareció y no sé a dónde acudir. Entonces fui a poner la denuncia por donde vivía ella, pero ella desapareció en otro estado. O sea, la gente no sabe qué hacer. Y ese informe de género que dan en Segov se queda completamente perdido. La gente no sabe. Por ejemplo, pasó con el caso de Oaxaca, ¿no? El sábado. Cuando yo me contacto con la gente que tengo allá en esta parte de Espinal, en Cuchitán, me dicen, Frida, es que la gente no denunció porque no sabían en dónde, que hay una procuraduría del DIF donde se puede denunciar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas cosas tan sencillitas que creemos que todos sabemos o que todos tenemos acceso a las redes o que todos tenemos el conocimiento de lo que se puede hacer, no es cierto. Y eso se debería de estar dando desde la mañanera. Sí creo que debería de estarse dando a conocer a la gente lo que puede hacer, cómo puede actuar en caso de desde ese espacio. Porque hay mucha gente que con todo lo que les cuesta, la ven, ¿no? En internet, o la ven en el canal de los canales, el 14, o sea, en todos lados se está viendo ese espacio informativo y creo que sería muy necesario que se pudiera informar
de que hay casas lunas, de que hay centros naranjas, de que hay números especiales para atender a las mujeres y no se ve. Entonces, eso yo creo que nos ayudaría un poquito a reducir estos niveles de datos de vidas arrancadas que sí es desgastante, que sí conllevan muchos meses. Yo por eso no había ido a la mañanera, porque estaba completamente dedicada a escribir, a sacar los datos, a hacer los recuentos, pues con todo respeto y con todo profesionalismo, justamente para poder arrojar y sacar estos datos, sobre todo de conciencia, ¿no? No tanto de contar números, sino de exponer la violencia en la que día a día viven mujeres, niñas, y pues ahora también ya estamos documentando a los niños. Frida Guerrera, una de las dependencias con las que te toca rozar, enfrentarte o confrontarte, y que te ha implicado incluso que pues tengas medidas cautelares por parte del mecanismo de protección, pues tiene que ver con los ministerios públicos, tanto los locales, los estatales, como al nivel federal. ¿Qué estás encontrando ahí, Frida? Y si sigue siendo una enorme complejidad que se puedan articular las fiscalías estatales con la Fiscalía Federal. ¿Es la federal el principal problema? ¿Son las estatales? ¿Son todas? ¿Qué estás identificando ahí? ¿Algo está cambiando o está igual o está peor? Mira, yo veo que sí está como tratándose de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Fiscalía del Estado de México, es donde nosotros hemos detectado que hay más detenidos, más agresores que están siendo detenidos antes de, ¿no? Pero también hay muchas fallas, en todas. Yo me pregunto, ¿qué es FEBIMTRA? ¿Para qué existe FEBIMTRA? Se supone que está desde la Fiscalía General de la República, este espacio donde se previene también la violencia en contra de las mujeres, y no la vemos. O sea, ese ente como que no existe, como que está invisible, y entonces, como todo es del fuero común, pues entonces dejen que las fiscalías de los estados se hagan pelotas, ¿no? Que ellos resuelvan, que ellos se peleen, porque además estamos encontrando algo muy, muy grave, Ernesto. Están matando a las mujeres en un estado y las están aventando a otros estados. Y lo digo así, aventando, porque eso es lo que hacen, arrojarlas en terrenos de otros estados. Y eso complica la investigación. Yo, Fiscalía, tengo una denuncia por desaparición, y entonces yo, Fiscalía CDMX, me pongo a trabajar en el tema de la desaparición, y entonces el cuerpo aparece en otro estado. Y entonces se complica la investigación. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un desglose, ver si realmente la mujer fue asesinada, porque se tiene que determinar eso, en dónde fue asesinada y en dónde fue el punto, en dónde fue el hecho, es donde se tiene que llevar a cabo la investigación. Lamentablemente, pues esto también ha estado conllevando hasta situaciones políticas que no deberían de estar sucediendo, y que se está dando muy constantemente. Mujeres del Estado de México que están tirando en la Ciudad de México, o mujeres de Puebla que están tirando en Morelos o en Hidalgo, y eso complica mucho las investigaciones. Sí creo que les falta, y falta muchísimo, muchísimo, sobre todo esta situación de sensibilidad de parte de los ministerios públicos, Ernesto, que creo que se sigue faltando. También creo que nos falta mucho como medios de comunicación aprender a darle seguimiento a estas notas, porque nosotros en los datos que estuvimos trabajando todos estos meses, pues vemos que no hay seguimiento a muchas de estas notas. Muchas se quedan sin saber si la identificaron, si regresó a su casa, si agarraron al asesino, porque ya no hay notas de seguimiento, porque también a veces las mismas autoridades, como te lo decía al principio, no le dan acceso a la prensa de poder tener conocimiento de esta información, que es muy importante y que tiene que ser dada a conocer. Yo creo que en torno a las fiscalías les falta mucho, y sobre todo un actuar de interés en pro de parar de verdad estas violencias, esta máxima violencia que es el feminicidio, por parte de la Fiscalía General de la República, y no la vemos. No vemos que haya pues una iniciativa para poder coadyuvar con las fiscalías estatales y lograr
un poquito detener los números. ¿Cuál es tu balance, tu valoración, Frida, también sobre el papel de la Secretaría de Seguridad Pública de Rosa Isela Rodríguez? Mira, en ese sentido yo te puedo decir, porque personalmente sí lo he estado trabajando con ellos, nosotros les hemos dado datos, por ejemplo, hay feminicidios que captamos en el momento que estamos haciendo la documentación que hacemos todos los días, y inmediatamente yo se los mando a ellos y empiezan a trabajarlo. Me pasó con un caso en San Luis Potosí de una chiquita, Chuyita, que fue violada y asesinada muy cerca de la escuela, ya no llegó a su escuela, una chiquita de 14 años, y que rápidamente yo le avisé a la gente de la guardia, por favor, pues oye, o sea, es una niña en un pueblo donde no se daban este tipo de cosas, y inmediatamente hubo una respuesta y bueno, el sujeto está detenido. Pero sí creo que le falta, porque supuestamente quien encabeza estas mesas de género es la secretaria de Seguridad, que es Rosa Isela, pero yo no, o sea, yo la veo como muy policía, en el sentido de agarremos, pongámoslo aquí, que creo que bajó mucho de la visibilidad de esa conferencia a partir de que se va Ricardo Mejía, y como que dejó de tener interés el cero tolerancia. Entonces agarremos a estos, pero falta esa parte de la sensibilidad, de lo importante que es informar sobre todo las políticas públicas que se han estado llevando a cabo durante todos estos años, que se quedan invisibilizadas porque no hay la importancia para el presidente o para los gobernadores de que esto se visualice un poco más desde los espacios donde ellos son más vistos, ¿no? Ya. Frida Guerrera, dices, mañana vas a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En sentido estricto, ¿cuáles serían los puntos centrales que le estarías planteando? Híjole, pues le llevo, perdón, Ernesto, le llevo varios. Estos de los sujetos agresores, nosotros tenemos algunos temas ahí de agresores que estuvieron o estaban detenidos por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, como uno de ellos es Alejandro del Valle, que lo volvieron a vincular el fin de semana por un tema de dinero, de fraude, desde la FGR, pero a nosotros nos lo liberaron. O sea, nosotros lo teníamos ya ubicado, detenido por el tema de un abuso sexual que cometió en contra de su pequeño de entonces 6 años. Su esposa tuvo que salir huyendo del país y de donde sea, porque ese sujeto pues tiene dinero y tiene forma de moverse, tiene forma de encontrar a la gente, y lo liberaron. O sea, así con la mano en la cintura lo liberaron, igual que a otros nos han liberado. Le vamos a hablar de esos temas particularmente, pero también de esta necesidad, lo que yo te platicaba ahorita, Ernesto, de esta necesidad de que él entienda que no es un capricho de Frida Guerrera que se den estos informes de género, sino una intención de que realmente la información llegue hasta abajo, hasta donde tiene que llegar, así como él habla de la historia y de que tenemos que conocer lo que ahorita yo veía la mañanera, y lo mismo que dijo el viernes, referente al agua que se filtró y que Texcoco tiene agua, y Hidalgo tiene agua y no sé qué, lo acaba de decir ahorita. Entonces a veces hay como que muchos tiempos que se pierden en ese espacio y que pudieran ser aprovechados para informar a la sociedad de lo que podemos hacer todos para evitar que esto se siga dando. Ya, pues Frida Guerrera, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Mire, le informamos, mañana vamos a publicar precisamente este trabajo de Frida Guerrera. Estamos trabajando algunas tablas, unas gráficas con base al material que Frida nos hizo favor de compartir, y que consideramos que vale la pena también darle un formato que le permita a usted pues leer con mayor cuidado pues las dimensiones de esta tragedia humanitaria que tenemos y que estamos viviendo o padeciendo, según se vea, aquí en nuestro país. Así que Frida Guerrera, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos suerte en la conferencia matutina del día de mañana, que ya sabemos luego cómo funciona eso,
y ya algún día hasta lo estaremos platicando en alguna tertulia, mi querida Frida. Claro que sí, querido Ernesto, y pues yo también te agradezco de verdad infinitamente que le den la importancia que para mí creo que tiene este tema, y que ojalá a quien lo lea le vislumbre un poquito lo que implica perder a alguien que amas, y que no necesitamos llegar a que eso nos suceda para entender que de verdad es una tragedia y que de verdad tenemos que seguirla poniendo ahí, aunque se enoje, ¿no? Y que Así creo es, que respetar al presidente implica también decirle, lo estás haciendo mal por acá, ¿no? claro, sí, así es, Frida, y por eso le estamos dedicando un poquito más de tiempo porque queremos trabajar ahí algunas tablas, unas gráficas ahí con base al extenso y amplio y crudo material que nos has hecho favor de enviar después de un trabajo muy detallado, muy minucioso y muy, créame, muy, muy pesado, porque ese es el trabajo que nadie quiere hacer y es el que esta mujer ha estado haciendo en quién sabe cuántos años y que le ha merecido todo tipo de riesgos. Así que, Frida Guerrera, un fuerte abrazo y seguimos al Gracias. habla. Gracias, gracias a tu audiencia. Chao. Gracias, chao, chao.